Hola, ¿se me puede escuchar bien? Ya, ¿qué tal? Nosotros tuvimos clase hoy de bueno, más que, vamos a decirlo, clases, tuvimos en una introducción hoy a las 3:10. ¿Todos estuvieron presentes? ¿Hay nuevos alumnos? En todo caso, ¿quién? Porque lo que pasa es que ahora veo que somos, me parece, unos cuantos más. A ver, en la mañana éramos poquitos, ahora somos bueno, unos cuantos más. ¿A quién recién saludo esta noche? ¿O quién recién se incorpora? Porque sí reconozco el nombre de algunos con los que vimos psicología. Allí en el chat me puede poner quién recién tiene una clase conmigo ahora. A ver. Yo, me dice mi querida Leslie. A ver, Leslie. Ok, bienvenida. Franco Navarro. Excelente. Néstor también. Ahora, veo que hay algunas personitas nuevas. ¿Quiénes ya estuvieron conmigo a las 3? Digan yo, por favor. O escriban yo. Calexia. Miguel Espino, claro, Miguelín. Veo que también. Ya, entonces les voy a comentar. ¿Cuál es el meollo de esta clase? Nosotros vamos a tener todas las semanas un clase de psicología. Ustedes también van a llevar el curso de filosofía y van a tener, lo que pasa es que estamos hablando de que aquí la mayoría son área D y E, ¿verdad? Confírmenme eso. Ustedes son D y E, ¿verdad? Sí, me dicen, muy bien. Por ahí que hay alguien acá A o B, que ya después lo van a reubicar. Pero, ¿ves? Ahí tenemos a Néstor, que es el área A. Área C también, dice Navarro. ¿Qué sucede? El área D de deudas, y el área E tienen a veces una cantidad interesante de preguntas de filosofía, por ejemplo, que hay que, digamos, reforzar, que vienen más preguntas que a veces en otras áreas. Y entonces, este momento, este espacio es para reforzar estos dos cursos, tanto psicología como filosofía. Entonces, lo que vamos a hacer todos los jueves de 7:35 a 9:30 es reforzar el tema que se ha visto en la semana, tanto en psicología como en filosofía. Pregunta, chicos, chicas, chiques y todo lo demás. ¿Ustedes ya tuvieron clase de filosofía? A ver, primero voy a rehacer la pregunta. ¿Hoy es la primera clase de todos? Hoy, el día de hoy, la primera clase del ciclo. Ya, ok, cerrado. Entonces ya tengo clarísimo que si los jueves es el primer día de la semana académica, psicología ya hemos conversado bastante hoy, pero ¿han tenido filosofía el día de hoy?
Ah, perfecto, perfecto. Entonces, si ya entendí, ustedes tienen psicología, después viene filosofía y después viene conmigo psicofilo, ¿verdad? Excelente. Eso me alegra mucho, porque ustedes entonces, cuando tengamos este bloque de 7:35 a 9:30, vamos a haber visto ya el tema de la semana, tanto en psicología como en filosofía, y aquí vamos a poder hacer un sumum de ambos temas de la semana de ambos cursos. Excelente. Ustedes ya vieron el temario que vamos a tener todas las semanas de filosofía. El profesor les mostró el temario de todas las semanas. O sea, ya vieron los 18 temas que van a ver durante las 18 semanas. ¿Se los mostró el profesor? No, ya, no se preocupen porque yo se los voy a mostrar ahora mismo. A ver, 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 a ver. ¿Cómo hago, mejor dicho? Todo se puede en esta vida, menos dar a luz para los hombres. A ver, voy a compartir. Acá está. ¿Ven ahí el temario, chicos, chiques y todo lo demás? ¿Se ve en la pantalla lo que estoy compartiendo? Ya, perfecto. Entonces ya, perfecto. Aquí de paso voy a aprovechar no solamente en mostrarles lo que viene en psicología, sino o sea, lo que viene en ambos cursos. Está buenísimo. Voy a bajarle un poquito el tamaño. Ya, perfecto. Veamos, ¿eh? Miren, nosotros esta semana, ustedes ya saben que es una semana de introducción, una semana que la academia les brinda para que más o menos vayan incorporándose a lo que es la vida académica, mis queridos alumnos, a nivel preuniversitario. ¿Qué vamos a ver a partir de la próxima semana, tanto en psicología como en filosofía? Vamos a sumergirnos en este tema. En psicología, la próxima semana vamos a ver este tema, psicología como ciencia. La psicología no siempre fue una ciencia. La psicología, dentro de todo, es una ciencia medianamente nueva. Y la psicología se independizó y se fue a vivir solita como ciencia a finales del siglo XIX. Antes vivía en casa de su mami. ¿Quién era la mamá de la psicología? ¿Quién me puede decir? ¿Quién era la mamá de la psicología? La filosofía, muy bien. Es más, la filosofía se le considera la madre de todas las ciencias. Vamos bien. Entonces, la psicología como actividad científica ya tiene pues casi 150 años. Ahora vamos a ver por qué. Y vamos a ver la próxima semana qué tuvo que pasar para que la psicología sea ciencia. ¿Qué pasaba con la psicología cuando vivía como quehacer filosófico? Vamos a ver todo esto. Por su parte, en filosofía, ustedes van a ver como primer tema lo que es la antropología filosófica. ¡Qué bacán! ¿Qué es esto de la antropología filosófica? La discusión sobre la naturaleza humana. ¿De dónde rayos viene el ser humano? ¿Lo creó Diosito con un soplo divino? ¿Es producto de la evolución, como diría Darwin y otros evolucionistas? Finalmente, ¿qué es el hombre? ¿Para qué rayos está en esta tierra? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Entonces vamos a hablar sobre todo eso y las diferentes propuestas ontológicas que existen sobre el ser humano. Eso es la próxima semana, que está muy sabroso y está bien bacana, porque tú te puedes estar preguntando, ¿no? ¿Para qué rayos estoy en esta vida? ¿Para estudiar en Savia, después estudiar en San Marcos?
enamorarme, casarme, divorciarme, hartarme de mi trabajo, odiar a mi jefe y después hacerme viejo. Qué horrible. ¿Para eso estoy en este mundo? No me gusta. Entonces vamos a ver un poco de eso. ¿Qué haces cuando te invitan a una fiesta y la fiesta no te gusta? ¿Te vas? ¿Cómo hacemos con la vida? ¿Me puedo ir también? Vamos a hablar un poco de la antropología filosófica, mis queridos alumnos. Un tema interesante. Después, semana 2, las bases biológicas de la conducta. Ay, ay, ay. Aquí vamos a hablar sobre, bueno, yo estuve viendo con ustedes algunas preguntas de examen de admisión y vimos una pregunta que tenía que ver con eh, una lesión que había sufrido un tal Frederick, ¿no? Que le había dañado lóbulo parietal, occipitodo, ¿no? Una pregunta de este último examen que hubo, estos últimos que hubo en marzo. Bueno, entonces vamos a ver qué onda, ¿no? Si ya se sabe para qué sirve completamente el cerebro, todas sus características, funciones, vamos a ver, bueno, no solamente el cerebro, porque no hay que ser injusto, sino en realidad todo lo relacionado al sistema nervioso, porque hay que adelantarnos un poquito. Cuando hablamos de las bases biológicas del comportamiento humano, estamos hablando básicamente del sistema nervioso. No vamos a hablar del sistema digestivo, no vamos a hablar del sistema circulatorio, no, vamos a hablar básicamente del sistema nervioso. Y te adelanto una pregunta de examen de admisión de aquellos tiempos en que se hacían preguntas un poco más memorísticas, pero quiero ver. Esta fue pregunta de examen de admisión, ¿ah? ¿Cuál es mm, la estructura, la unidad básica del sistema nervioso? ¿Quién me dice? Pregunta de examen de admisión. ¿Cuál es la unidad básica fisiológica, anatómica, funcional del sistema nervioso? La unidad básica. Muy bien, mi querida Leslie, estás en otro level. La neurona, ingresabas a San Marcos, ¿ves? Esta pregunta fue de examen de admisión. Profe, la neurona, ¿verdad? Claro, esa es la unidad básica del sistema nervioso. ¿Cuántas tenemos? Un montón. Vamos a conversar de eso en la semana 2. Y en la semana 2 vamos a hacernos un delicioso viaje. Vamos a agarrar una máquina del tiempo y nos vamos a subir en esta máquina y viajar hacia el periodo antiguo de la filosofía, periodo presocrático, antropológico, Sócrates. Bueno, no tengo que preguntarte hacia dónde nos vamos a ir porque entenderás que a Grecia. Ahí dice periodo presocriático, es presocrático de Sócrates. Ya, nos vamos a meter en un viaje. Pregunta para los entendidos. Siempre es bueno ubicarnos en el tiempo y en el espacio. En el espacio nos vamos a ir a la antigua Grecia. Y el tiempo. eh, ¿Cuántos siglos vamos a viajar hacia atrás para hablar del periodo presocrático? O sea, los orígenes de la filosofía. Sí, sí vamos a hablar de los filósofos presocráticos. Sí, bueno, mi querido, vamos a hablar de ello. Seguramente en tu clase de filosofía vas a sumergirte en Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Zenón, Heráclito, Demócrito, Leucipo, Anaxágoras, todos esos loquillos. De hecho, y seguramente en esta clase que tenemos de psicofilo vamos a complementar. Pero yo te pregunto, ¿cuántos siglos atrás vamos a viajar? No me digas años. ¿Cuántos siglos atrás? ¿Un par de siglos? ¿5 siglos? ¿50 siglos? ¿Cuántos siglos atrás más o menos vamos a ver? ¿Más de 5? ¿Menos de 5? ¿Cuántos crees? Es una pregunta que los obliga a pensar. No es una pregunta memorística. Estamos hablando de años, de siglos. ¿Cuándo comenzó? ¿Quién sabe? A ver, comenzó el partido. ¿Cuántos siglos atrás viajamos? Y este silencio me preocupa. A ver,
14 siglos atrás, dice mi querida Tatiana. Estamos actualmente en el siglo XXI, ¿verdad? Si retrocedemos unos 14 siglos, más o menos nos vamos al siglo VII, ¿verdad? 7 más 14, 21. ¿Y de qué siglo son estos tipos tales Pitágoras? Primero, vamos a ver una pregunta más fácil. ¿Son antes de Cristo o después de Cristo? A ver, ¿qué me dice? Antes de Cristo. Antes, ya muy bien. Entonces, si ya tenemos 21 siglos después de Cristo y ellos son antes de Cristo, tenemos que viajar 14 años, 14 siglos o más. Más de 14, ¿ves? Ya. Entonces ya, profe, vamos a dejarlo en más de 20. Sí, más de 20, pues definitivamente. Probablemente nos metamos un viaje de 25 siglos atrás. Profe, pero 25 siglos son como 2500 años. Y sí, vamos a viajar 2500 años atrás y nos vamos a ir a la antigua Grecia. Profe, usted querrá decir Grecia. No, 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 la antigua Grecia. Profe, o sea, Grecia. No, la antigua Grecia. ¿Cuál es la diferencia entre la antigua Grecia y la Grecia actual? ¿Quién me puede decir? Ah, los atrapé. ¿Cuál es la diferencia entre la antigua Grecia y la Grecia actual? Justin me dice que era antigua. Hazte ver. No, que la antigua Grecia era gigante. La antigua Grecia agarraba territorios que hoy le pertenecen a Turquía, a Italia, pero la nueva Grecia es chiquita, pues, ¿no? No sé si ustedes han ido a Grecia. Probablemente aquí ustedes son muy pequeños todavía. Ninguno haya ido a Grecia. Pero Grecia es chiquito. Grecia es chiquito. Pero antes Grecia era grandote. No era un imperio, no, pero era la Gran Grecia. Ahora es más pequeña. Pero nos vamos a ir a la antigua Grecia porque muchos de estos lugares que vamos a hablar, tales de Mileto, Pitágoras, corresponden actualmente a Turquía y también estaríamos hablando de Italia, respectivamente, Tales y Pitágoras. Tales de Mileto queda en las costas de Asia Menor, en Turquía actualmente, y Pitágoras de Samos, lo que sería más o menos Sicilia en Italia. Entonces, nos vamos a meter un viaje en el tiempo. Es como Perú también, ¿no? Perú antes tenía otro, bueno, no existía Perú, ¿no? El tema este de los incas no era Perú, era otra cosa, pero Grecia sí era una Grecia más grande. Entonces nos vamos a meter un viajezazo lejos, no sé, tranquilamente a más de 10.000 kilómetros de distancia, ponte unos 12.000 kilómetros de distancia y 2.500 años. Y vamos a hablar del periodo presocrático. ¿Por qué se llama periodo presocrático? A ver, está fácil esa pregunta. ¿Por qué se llama presocrático? Ya qué fácil, ¿verdad? Antes de Sócrates. Profesor, y se le llamó a este grupo de pensadores presocráticos, ¿por qué? Porque Sócrates es un antes y un después. Profe, ¿tan bravo era Sócrates? Así dicen. ¿Alguno de ustedes ha leído algo famosísimo que haya escrito Sócrates? No. ¿Y por qué no has leído nada famoso de Sócrates, mi querido Justin? Manan. Porque Sócrates no escribió nada. Muy bien. Está muy bien, mi querido Justin. Pero fue una persona importante. ¿Y cómo sabemos lo que pensaba o decía Sócrates? Por lo que le escribió su alumno. ¿Quién fue su principal alumno de Sócrates? El bueno de Platón. Muy bien. Entonces, mis queridos alumnos, lo que va a pasar es esto. La semana 2 vamos a hablar de los presocráticos y de Sócrates. Claro, Sócrates compartía sus conocimientos hablando. Casado con la que es considerada la mujer más irritante de la historia. Ya seguramente habrá tiempo para hablar de Santipa, la mujer más irritante de la historia, que no es un, no es un título menor, ¿eh?
¿Te imaginas? Platón fue profesor de Aristóteles. Hay una técnica para saber quién fue profesor de cada uno. Vean lo que he puesto en el chat. Soplar. ¿Qué significa soplar? Primero fue Sócrates, después Platón y después Aristóteles. Cuando no te acuerdes quién fue profesor o quién fue discípulo de quién, Sócrates, Platón, Aristóteles. Sócrates, profe de Platón, Platón, profe de Aristóteles. Soplar. Con esa ya la tienes clarita y nunca te vas a... Porque hay gente que dice, profe, no me acuerdo si Aristóteles fue profe de Platón o alumno. Soplar. Ahí te he soplado una pista. Sirve, sirve bastante. ¿No? Mnemotecnias, ¿no? Piolaza, dice Miguel. Piolaza. Y es más, tú sabes que Sócrates fue profe de Platón, Platón fue profe de Aristóteles y Aristóteles fue profe de alguien más. Soplará. ¿Quién es esa última A? Alejandro Magno. Aristóteles fue profe de Alejandro Magno. Pero lo dejamos en soplar nomás porque Alejandro Magno no siguió el camino filosófico, sino más bien fue un gran estratega militar, ¿no? Que eso ya le pertenece más a la historia universal. Ya nos cambiamos, nos pasamos de paradero, como dice. Ya, volvamos. Cuando hablemos de Sócrates vamos a hablar de sus coetáneos, que son los sofistas, y ya vamos a hablar quiénes serán estos tipos. Semana 2. Semana 3. Vamos a hablar en psicología los que son las bases sociales de la conducta. O sea, vamos a ver que tú tienes, biológicamente hablando, estás facultado de hacer un montón de cosas gracias a las funciones del cerebro, por ejemplo. Pero tú puedes hablar, eso es un tema. Pero cómo hablas, ese es otro tema. Porque tú me puedes decir, profesor, biológicamente estamos dotados de la capacidad de hablar gracias al área de Broca ubicada en el lóbulo frontal izquierdo. Bacán. Ahí me estás hablando de la base biológica del que puedas hablar. Pero yo te digo, a ver, vamos a hablar contigo y tú me dices, profe, hable bien, hable bien. Hay gente que habla así, no, habla bien, te dice. Digo, ¿y por qué hablas como si no tuvieras educación? Ah, ya. Ese es un tema ya más social. ¿Viste? Una cosa es hablar, la base biológica de cómo puedes facultar hablar, y otra cosa es que hables como hablas. Una cosa es que puedas caminar y otra cosa es cómo caminas. Una cosa es que tu cerebelo te permita hacer movimientos coordinados y otra cosa es que te vayas los sábados a perrear o a bailar reggaetón. Eso es otra cosa. Una cosa es biológico y otra cosa es sociocultural, ¿verdad? Y tú eres la mezcla de los dos. La tercera semana vamos a ver las bases socioculturales de la conducta. Y hoy voy a compartir con ustedes las preguntas que se dio hace poquitos días en el examen de admisión para medicina. Ah, ahí te quiero ver. ¿Profe, serán más difíciles? No. ¿Profe, fueron más fáciles? Sí. A mí me parecieron más fáciles. Solo que fueron otras preguntas. ¿Por qué? Porque ahora se hacen diferentes exámenes también. Pero no es que sea más difícil de medicina. A mí me parece que estaba igual o más fácil que las otras. No importa, que un examen sea fácil o difícil, a ti no te interesa, porque es igual de fácil o igual de difícil para todos, los de tu misma área. El examen, si es difícil o fácil, no tiene mucha relación contigo. Es como que todos ustedes están en un mismo bote. Si la marea sube o la marea baja, lo mismo para todos porque todos están en el mismo bote. El examen es el bote. Sube o baja es lo mismo. Lo único que hace la diferencia es cuánto sabes tú, nada más. Pero el examen fácil o difícil es lo mismo porque es igual para todos. Nada más. Ahora, entonces vamos a ver las bases sociales en la tercera semana. Está súper chévere, ¿eh? Vamos a ver cómo aprendemos a ser como somos. ¿No? Yo les pregunto algo, siendo el Perú un país pluricultural, ¿tú crees que en el Perú haya discriminación entre peruanos? No, no, no creo, ¿no? ¿O sí? ¿Qué dices? Si hay, no puedo creerlo. Aunque no lo creas, si hay, ¿no? Siendo Perú un país tan variado, tiene harto racismo. La gente de la costa discrimina al de la sierra. Ay, no. Una manera de renegar de una persona que se siente avergonzada de sus raíces
tiende a despreciar a las personas iguales a él, para de esta manera negar lo que es él. Si yo soy pobre y quiero sentirme menos pobre, insulto al pobre de mi barrio para de esa manera sentirme menos pobre. El síndrome de Doña Florinda, ¿no? Que le decía chusma a todos los que vivían en la misma quinta que ella, ¿no? Y así hay un montón de gente acá en Perú, ¿ah? Gente que trata o insulta al poblador andino y tiene los mismos rasgos andinos que esa persona. Gente pobre que insulta al pobre y tiene los mismos rasgos o tiene la misma condición socioeconómica. Pasa mucho en Perú. Deben ser mecanismos de defensa que algunos llaman identificación con el agresor, ¿no? Ya iremos hablando un poco de cómo nacen las actitudes en las personas y ahora vamos a ver una pregunta de examen de admisión vinculada a esto, a las actitudes. Ahora en unos minutos. Y en filosofía, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver a los dos más grandes filósofos occidentales probablemente de la historia, Platón y Aristóteles. Ese Platón, un bravo de bravos, muy idealista él, ¿no? Escribía mucho y escribía muy bonito. Sus dos abuelos, Codro y Solón, le habían brindado, pues, la suerte de ser nieto de un emperador y un antiguo sabio de Atenas, Codro el emperador y Solón de Atenas el sabio. Entonces, había tenido una buena educación, buena pluma, escribía bien. Platón, muy bien. Y Aristóteles, no tan elegante quizá, pero bastante práctico y muy chamba. Los dos son de repente los puntos más altos de la filosofía occidental. Yo te digo algo, mucho de lo que viene después en filosofía es más o menos la repetición de lo que dijo Platón y Aristóteles, pero de otra manera. Lees a San Agustín, este es platónico. Lees a Descartes, este es platónico. Lees a Santo Tomás de Aquino, este es aristotélico. Se repite. O sea, pero si entiendes estos dos, ya le ganaste el partido al conocimiento filosófico. Así que aquí en esa semana 3 muy atento. Semana 4 comenzamos con procesos mentales en psicología. Sensación, percepción y atención. Interesante. Sensación, percepción y atención. ¿Cómo comienza todo? El conocimiento que nosotros vamos a procesar y construir acá en ideas, pensamientos, no nacemos con él, tenemos que construirlo. Y lo primero es la puerta de entrada de todo, la sensación. La sensación es la puerta de entrada, ¿sí o no? Yo te digo una cosa, mi querido amigo. Si tú no sabes cuál es el sabor del mango, yo no te lo puedo decir. Si alguno de ustedes ha probado eh, el aguaimanto, qué bueno. Pero si yo no he probado el aguaimanto, tú no me lo puedes contar. ¿Por qué? La única manera que yo sepa cómo sabe el mango o el aguaimanto es probándolo. Yo quiero conocer, yo tengo que vivir, yo tengo que experimentar, yo tengo que sentir. La textura de un durazno que tiene una piel aterciopelada, hay que tocarla. Entonces la sensación es la puerta de entrada del conocimiento. Por ejemplo, tú aquí en Savia vas a utilizar mucho, mucho dos sentidos, la vista y la audición. Mucho, vista y audición. Ujú. Y con ellos vas a construir un montón. Pero primero tiene que entrar información a ti. Tenemos también la percepción y la atención. La percepción es la capacidad de interpretar la información que llega a ti. Tú vas a recibir información todo el día y tienes que interpretarla, porque la información llega en crudo a ti. Tú tienes que interpretarla. Imagínate que mi buen amigo Miguel hace un comentario y yo le hago así. Pregunta, interpretemos, ¿qué significa este gesto?
¿Qué significa ese gesto? Que está bien, muy bien. ¿Viste? La sensación es ver un puño con el pulgar arriba. He visto un puño. La percepción es interpretar eso. El profe está de acuerdo con mi comentario. Y eso, la percepción, ¿cómo se da? ¿Cómo se genera? ¿Quién te enseñó que esto es aprobación? Vamos a estudiar eso. Y, y la atención, otro proceso mental, pero valiosísimo. Profe, tengo problema para estar atento. ¿Por qué? No sé, me distraigo con el celular. ¿Por qué? No sé. ¿Solo tú o todos? No sé. ¿Qué es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Por ahí que lo vamos a mencionar, lo vamos a estudiar. Vamos a hablar un poco de la atención. Ya, esos tres procesos bien sabrosos el día o la semana 4. Y en filosofía, ay, 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 nos vamos a meter un viaje, chaque. Este viaje les va a servir, miren, vieron que en la semana 3 terminamos en Aristóteles y en la semana 4 volvemos a la filosofía con Descartes. Pregunta, ¿cuántos años pasan desde Aristóteles hasta Descartes? Más o menos, ¿cuántos años crees que pasan? ¿5, 10, 1000? ¿Cuántos crees que pasan? Ah, profe, de Sócrates a Platón pasaron 40 años, de Platón a Aristóteles 30 años. ¿Cuántos crees que pasan de Aristóteles a Descartes? Tírame un número, a ver. Tírame, estamos lluvia de ideas. ¿Cuánto crees que pasan? Esto es importante saberlo porque te voy a explicar por qué pasó esto. ¿Cuántos crees que pasan? Dime, mándate, mándate, mándate. ¡Santa madre de Dios, Justin! Tú sí que eres exagerado, pero sí. Casi 2000 años. Casi 2000 años. Santa. Ahora, ustedes que son muy inteligentes van a decir, aguanta. Pero, ¿qué pasó entre Aristóteles y Descartes que se apagó la luz 2000 años? ¿Qué pasó? Llegó el cristianismo, mis queridos amigos. Llegó el cristianismo. Profe, ¿y qué tiene que ver el cristianismo? Que los cristianos no se llevan bien con los filósofos. Ah, ya. O sea que lo que imperaba era una postura más teológica de la existencia y de todo. Pero si yo quiero hacer filosofía, bueno, te mataban, pues. Ah, ya, entonces mejor así nomás sin filosofía. Bueno, pero sí, de hecho que hubo grandes pensadores y hubo grandes teólogos, ¿no? Porque en filosofía también se estudia mucho, como les dije, a San Agustín, Santo Tomás, y van a verse también a esos pensadores más adelante. Pero en realidad, desde Aristóteles pucha, hasta Descartes pasaron como 2000 años. La etapa oscura de la filosofía, le dicen. Bueno, los perseguían, los mataban. Vamos a ver a Descartes. ¿Cuál es esa famosa frase de Descartes? Pienso, luego existo, ¿no? Vamos a ver a John Locke, David Hume, y ya después nos metemos al gran Kant y al terrible Hegel, complicadísimo él. En la semana 5 nos vamos a ir a memoria. Profe, estamos avanzando en procesos mentales. Primero sensación, percepción. ¿Y por qué le vamos a dar a memoria, solo memoria a una clase? Porque memoria es un proceso mental. La memoria es un proceso mental tan importante que prácticamente define quién eres. Tu amigo eres básicamente tus recuerdos. Imagínate que hoy te levantaras, bueno, mañana viernes te levantas y no recuerdas nada de lo que ha sido tu vida. Es como que te hubieran reseteado. ¿Qué serías tú sin tu memoria? ¿Para qué postularías si ya no te acuerdas nada? Ya fuiste ya. Entonces la memoria es un proceso súper interesante, súper complicado y que tiene un montón de cositas bien sabrosas para estudiar. Profe, ¿es verdad que uno puede sufrir trastornos como la amnesia? Sí. Profesor, si me dan un golpe en la cabeza y pierdo la memoria, si me dan otro golpe, ¿la recupero? No. Profe, yo vi eso en una película. No lo hagas. Ah, ya, película, película.
¿Y qué va a estar pasando en filosofía semana 5? Sabroso. La filosofía contemporánea. O sea, vamos a pasar de la filosofía moderna a contemporánea. Vamos a hablar del materialismo histórico. Carlitos Marx. Allí en San Marcos lo quieren bastante a Carlos Marx, ¿verdad? Profe, sí, San Marcos es medio socialista, ¿no? Sí, más o menos. Algunas facultades más que otras. San Marcos tiene una tendencia social, ¿no? Vamos a hablar de Carlos Marx. Van a hablar de Carlos Marx en la semana 5. También de Nietzsche, el que mató a Dios. Nietzsche también se va a hablar. Y de Wittgenstein, el que creó la filosofía analítica. Claro, también vamos a hablar del bueno de Ludwig Wittgenstein, que estudió con Hitler, claro, austriacos los dos. Vamos a meternos a ver un poco a Wittgenstein. Y Wittgenstein te va a servir mucho porque Wittgenstein pone límites al lenguaje. Y eso es bien bacán porque te va a servir en la vida. Porque una cosa es filosofía, otra cosa es ciencia y otra cosa es poesía. Tú no puedes responder de manera poética a un enunciado científico, ¿no? El átomo está enamorado de... hazte ver. Hay cosas que... Los juegos del lenguaje. Eso lo vamos a ver en la semana 5 con tu profesor. Eso es bien interesante. Semana 6 nos metemos a procesos mentales un poquito más complejos, pero chéveres. El pensamiento y el lenguaje. Esta pareja que una vez que se conocieron, se casaron y no se separaron más. El pensamiento. Dicen que el lenguaje es la ropa del pensamiento. Si yo quiero saber qué estás pensando, me lo tienes que decir. Pensamiento y lenguaje. Casados. Matrimonio. Y en la semana 6 en filosofía nos vamos a meter a la reflexión sobre la posibilidad de la filosofía en Latinoamérica y en el Perú. ¿Realmente hubo filosofía en nuestro país? ¿Se hace filosofía en nuestro país? ¿O solamente copiamos lo que se hizo y lo que se hace en Europa? Interesante. Y aquí de repente un alumno muy bravo me puede decir, profe, paremos un ratito. Tales de Mileto, Sócrates, Pitágoras, todos ellos son parte de la filosofía occidental. Claro que sí. Y les hago una pregunta sabrosa. ¿Por qué no tocamos filosofía oriental? ¿Quién me dice? ¿Por qué no estamos hablando del Tao Te Ching, del famoso Lao Tse? ¿Por qué no estamos hablando del pensamiento de Confucio? Profe, ¿por qué no viene en el prospecto? No me haga perder el tiempo. Es cierto, no viene en el examen de admisión filosofía occidental. Mejor para ti. ¿Por qué? Porque tendrías que aprender otro. La filosofía oriental es más antigua que la occidental. Tales de Mileto, que es uno de los primeros pensadores, aprendió lo que aprendió porque se fue a Oriente. Uf. Y también la filosofía oriental es más aplicativa. El filósofo occidental está pensando qué es el conocimiento, qué es el ser, y el filósofo oriental está sumergiéndose en una vida espiritual. La filosofía oriental es hacia adentro, busca algo más aplicativo. Es súper interesante, pero eso ya lo ves en la universidad si es que te gusta el tema. Si no, normal. Pero vamos a hablar, ¿qué está pasando en Perú? ¿Hay grandes filósofos en Perú? ¿Se te viene a la mente uno? ¿Alguno de ustedes sabe o ha ido alguna vez a la Biblioteca Central de San Marcos? ¿Saben cómo se llama la Biblioteca Central de San Marcos? Tiene un nombre. De repente alguno de ustedes. Pedro Zulen, muy bien, mi querida Leslie. ¿Quién es Pedro Zulen? No me acuerdo. Filósofo peruano. Ah, mira, qué bravo, ¿ah? Le pusieron el nombre a la Biblioteca Central de San Marcos, Pedro Zulen, por filósofo. O sea, si hay filósofos en Perú, claro. Grandes pensadores también. Vamos a hablar ahí seguramente de José Carlos Mariátegui y La Chira. ¿Dónde nació José Carlos Mariátegui y La Chira? ¿En qué departamento del Perú? Hijo excelso
¿Cuál Sierra Sur? Nació en Moquegua, ¿no? Bueno, que sí, no es tan sierra, pero alguito de sierra tiene. De ahí nació. Muchos no saben dónde, pero pasó mucho tiempo en Lima y también vamos a hablar ahí de estos pensadores. Sigamos. Mira ahí, semana 7 ya nos metemos a la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Complicado. Complicado definirlo porque acá la gente se siente mal, ¿eh? Un profesor me dijo una vez un alumno, ¿es verdad que el examen de admisión es como un test de inteligencia? Más o menos, le dije. ¿Significa que si no ingreso no soy inteligente? Más o menos, le dije. No, no sufras, le digo, tranquilo. Se sintió mal. El examen de admisión es una prueba de inteligencia, no en sentido estricto, pero algo tiene. ¿Qué es ser inteligente? ¿Es ingresar a San Marco? ¿Las personas inteligentes ingresan? Habría que decir. Entonces, vamos a hablar de qué es la de inteligencia y cuáles son las nuevas propuestas de la inteligencia, porque hay gente que dice que la inteligencia también abarca aspectos emocionales, porque hay gente que la rompe en el examen de admisión. No, hay gente que la rompe en los simulacros, mejor dicho. Saca 1500, 1600, pero llega el día del examen de admisión y le da miedo, tiemblan, se ponen nerviosos. Y hay muchachos que son, vamos a decirlo, buenos alumnos, pero tampoco son unos genios académicos y logran ingresar porque están tranquilos en el examen. Profesor, inteligencia emocional, sí. ¿Sirve? Sí. ¿Estás trabajando en eso? No, profesor, lo estoy trabajando en aprender como loco. ¿Y estás cuidando tu aspecto emocional? No. Cuidado, que quizá no ingreses. El examen de admisión de San Marcos es un filtro que permite saber si académicamente estás a la altura y emocionalmente manejas tus emociones. Porque si tú sabes un montón, pero no manejas tus emociones, no sirves para la vida real. La vida real hay problemas. En la vida real te van a buscar una pelea en la calle. ¿Cómo resuelves eso? ¿Con teorema de Pitágoras? La vida tiene problemas reales y necesitamos gente profesionales que resuelva problemas reales. Si solo sabes resolver seno, coseno, trigonometría, eso lo hace cualquier máquina. Mm, mm. Así que maneja tus emociones y prepárate para la vida real. Y el examen de admisión va a ser un buen filtro para saber si estás listo o no. Ahora, en filosofía vamos a ir y meternos de plano al estudio de la ética. A Caracas, esto sí que es sabroso, muy bacán. ¿Por qué? La ética es una rama de la filosofía, una disciplina que nos va a hablar acerca de la moral. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? ¿Quién lo define? Es un tema complicado. Si tú eres policía y el gobierno peruano te dice, mata a todos los que protestan, y tú dices, pero no puedo matarlo, mátalo, porque, ¿qué haces? Mm, complicado, ¿no? Es un dilema moral. ¿Qué pasa si te mandan a matar a los protestantes ahí en Andahuaylas, en Puno, en Juliaca? Profe, los mato porque es mi trabajo. Ah, ya, interesante. Hay un dilema moral ahí. ¿Cómo se resuelve esto? Porque vamos a hablar de los dilemas morales. ¿Quién es una persona moral y quién no es una persona moral? ¿Quién es inimputable? Esto se va a ver en la ética 1. En la semana 8 nos vamos a meter de lleno al desarrollo cognitivo y aquí tú no puedes faltar por nada. ¿Por qué? Porque nos vamos a meter en uno de los pensadores que más pregunta San Marcos. ¿Quién es ese pensador que ya te lo dije que más pregunta San Marcos en examen de admisión? Por favor, dímelo o me molesto. Dímelo. Es suizo.
¿Quién es ese pensador? Dímelo. Creo que los relojes que le gustan a Dina Boluarte son suizos también. Creo que son suizos, ¿no? ¿Quién es ese pensador? Vamos a ver si son suizos. ¿Cuál Robespierre? Oye, Robespierre más bien es un pensador más orientado a la filosofía, pero vayamos a psicología. Suizo, nació en 1896 y murió en 1980. Jean Piaget, muy bien, Miguelón, estás un paso adelante. En esta semana 8, por favor, no me falta nadie. Anótalo, tatúatelo, porque vamos a hablar de Jean Piaget. San Marcos adora preguntar sobre Jean Piaget. Cuando hablamos de psicología, San Marcos tiene como preferido a Jean Piaget, porque sus propuestas son ambiciosas, son amplias, son bien bacanes, muy acertadas. Entonces, semana 8 vamos a hablar mucho de Jean Piaget, también por ahí de Lev Vygotsky. Ambos nacieron el mismo año, 1896, solo que uno en Suiza y otro en Bielorrusia. Vamos a hablar de ambos. El desarrollo intelectual. ¿Cómo pasas de no saber nada a ser prácticamente un genio como ahora? Pasan muchos años, pasa mucha agua bajo ese puente. Y Piaget te lo explica. Y en filosofía nos vamos a meter a la segunda semana de ética. Las principales doctrinas éticas que existen y vamos a ir abriendo una relación entre la ética y la política. Complicado tema, ¿eh? Que siempre está en la palestra de lo polémico en nuestro país. Nos acercamos al fin de la primera mitad del ciclo. Semana 9, afectividad. Tenemos procesos afectivos nosotros los seres humanos. Nos enamoramos, amamos. ¿Es bueno amar o es malo amar? ¿Tú qué dices? ¿Es bueno o malo? ¿Qué dices? ¿Es bueno o malo amar? Depende, dice Leslie. Amar a una persona. mm, Sí, dice. ¿Es recomendable que una persona durante el proceso de preparación inicie una relación amorosa? No, 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 no. ¿Pero no que es bueno amar? No, profe, no me diga eso, dice Miguel. Tranquilo, Miguel, ya pasó, supera. Claro, entonces, amar es complicado. Los procesos afectivos tienen su pro y su contra. Y ahí lo vamos a ver. Y ahí lo vamos a ver. Si te ama, te espera. Eres un romántico, Justin. Pero vamos a ver qué son las emociones, los sentimientos, las pasiones y el estado de ánimo. Pregunta, ¿cuál es el trastorno del estado de ánimo más común en el mundo? 5% de la población adulta. La depresión. ¿Cuál estrés? Trastorno del estado de ánimo, he dicho. El estrés no es un trastorno del estado de ánimo. La depre, como dice Tatianita. La depre. Y en filosofía, terminando la primera mitad del ciclo, vamos a ver filosofía política. Esto es sabroso. Fraser y Taylor. Esto es bacán. El Estado peruano acaba de aprobar una ley para que las intervenciones bueno, el Congreso peruano, para que las intervenciones en la Amazonía y básicamente en la mayoría de recursos naturales no estén normadas. ¿Qué significa esto? Que ahora la gente va a poder realizar actividades extractivas de manera salvaje, se van a ver beneficiados las grandes empresas extranjeras, se van a ver perjudicados los grupos, los colectivos que viven en esa parte del interior
Y los mineros ilegales también. Profesor, pero espere un momento, ¿cómo puede ser que el Congreso apruebe esto? Lo que pasa es que muchos congresistas y en realidad muchos partidos políticos le deben favores a las empresas y también hay que decirlo al crimen organizado. Si yo soy un minero ilegal, necesito que no se hagan leyes de protección ambiental, que no me conviene. No, 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 no. Más bien necesito leyes que desprotejan los recursos naturales. ¿Qué hago? Ah, no importa, ya sé qué hacer. Voy a llamar a mis amigos de cierto partido político, de otro también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No me apruebes este proyecto que ha mandado tal. Este tampoco. Más bien, facilítame. Muy bien, le dice este partido, pero ¿cómo es? Entonces, estos mineros ilegales, que son parte de un crimen organizado, hay que decir, les dan su dinero que tanto le gusta a estos señores. Todos los congresistas, o el 99.9%, están en el Congreso solo por dinero. Tienes que aprenderlo prontamente, porque si tu noble corazón y tu tierno cerebro va a permanecer en la inocencia, vas a sufrir mucho. Nuestro Congreso es así, y en el Perú la política no tiene ningún, pero ningún afán de hacer las cosas bien hacia las políticas públicas. Olvídalo, olvídalo. Lo malo es que el crimen organizado no solo se queda y funciona ahí, en su afán también se acerca y también avanza hacia las ciudades. Y el crimen organizado ahora también se colude con bandas de secuestradores, extorsionadores, que son las repercusiones indirectas del dejar que el crimen organizado en cualquier ámbito crezca. Se explayan, o sea, vamos a decirlo así, mm, crecen, ¿no? Entonces, su rubro ya no es solamente la minería ilegal, sino también la extorsión, el asesinato de defensores del medio ambiente y demás cositas. Gracias a nuestro Congreso, que está dificultando cada vez más vivir en nuestro país. Siempre me pregunté yo, todos los que salen de la Facultad de Ciencias Políticas de San Marcos, ¿a dónde van? Porque no sé a dónde van. Ojalá pues se dediquen a ser buenos políticos, pero no, no lo hay. En nuestro país vamos a hablar, ¿no? Mucho sobre esto de repente en la semana 9. No te desalientes, mi querido amigo. Después vamos a hablar un poco de en la semana 10 de la motivación. ¿Qué es la motivación? ¿Por qué me motiva ingresar a San Marcos y no a esa universidad ni a la otra? ¿Y cómo hago para mantenerme motivado? No, no se puede. Sí se puede. ¿Cómo? Ahora vamos a ver. Y en la semana 10 vamos a tocar un tema sabrosísimo. El feminismo, ay, 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 agárrense. Principales corrientes de la filosofía política, sobre todo actual, la tolerancia, profe, yo no tolero, el pluralismo, los valores democráticos y el feminismo en el mundo contemporáneo. Por Dios, esto sí es polémica pura. ¿Tú sabías que está de moda también ser feminista? Claro. Profe, el feminismo defiende valores súper importantes, claro, pero también está de moda, ¿no? También está de moda. Está de moda el relativismo también. Todo es relativo. Y son nuestros tiempos, vamos a hablar de ello. ¿Qué propuestas feministas existen? De repente vamos a ver algunos autores. Va a estar interesante. Nadie te va a funar, Miguel. Bueno, quizás sí, ¿no? Yo tenía compañeros, profesores, que como son de otra generación, el tema del feminismo les molesta mucho, les molesta. Pero en realidad, más que por conocerlo a profundidad, porque
Les molestó siempre. Y algunos me dicen, oye, ahora que me he metido más de lleno, ya me molesta menos, me dicen. Por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica del Perú, católica, tiene una maestría en estudios de género y que te ayuda a entender algunas cosas y problemáticas muy interesantes. También hay algunas cosas que realmente no tienen ni pies ni cabeza, pero habrá que ver. Hay un libro que se llama La política sexual de la carne, de Carol Adams, muy bacán, como 1000 hojas son. Me interesó mucho leerlo, que habla sobre, ella justifica cómo las feministas tienen que ser vegetarianas, ¿no? Que no tiene sentido una lucha apartada de la otra. Pero habría que ver, por ejemplo, cuántas feministas en realidad son vegetarianas y qué vínculo tiene esto con el feminismo, ¿no? Carol Adams, La política sexual de la carne. Buen libro, se los recomiendo. Me lo regaló una amiga que es activista femenina y que obviamente ya optó por el vegetarianismo. En realidad ella es vegana, pero muy interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto mi lucha se divorcia de tu lucha, ¿no? ¿O por qué estoy luchando yo? ¿O qué más me torna sensible, ¿no? Interesante, ¿no? Ya lo vamos a ver de repente en la semana y es algo que lo que ustedes tienen que también investigar, ¿no? Porque El segundo sexo de Simone de Beauvoir es un texto que ustedes van a leer y es necesario e indispensable para, por ejemplo, cualquier feminista, ¿no? O que se jacte de ser. Está bueno. Semana 11 nos metemos al aprendizaje. Profe, ¿por qué le tengo miedo a las cucarachas, a las ratas, a las alturas? ¿Uno nace con esos miedos? ¿Los aprende? Ahí en la primera semana vamos a ver un poco de eso. Las fobias, quizá. Los hábitos, cómo se aprenden. Profe, ¿por qué soy el primer puesto? ¿Aprendí a ser el primer puesto? ¿Soy un genio? ¿Aprendí a sentirme reconocido trayéndole buenas notas a mis padres? También. Vamos a hablar un poco de eso. Y en filosofía nos vamos a meter de lleno a lo que es la nociología. Ay, ay, ay. El conocimiento, cómo nace, cómo se origina, qué cosa es conocer, qué tipos de conocimiento hay. La teoría de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Estamos formados de átomos? Sí. ¿Has visto un átomo? No. Entonces, ¿cómo sabes que hay átomos? Porque lo dice la gente. ¿Qué gente? Los que saben. ¿Los conoces? No. Entonces, ¿cómo sabes que hay átomos? ¿Cómo sabes que hay el COVID-19? ¿Y cómo sabes que la vacuna no te va a hacer daño? Profe, porque lo dice la ciencia. ¿Tú los conoces? De repente la ciencia está defendiendo los intereses de algunos grupos de poder. Ya. Profe, Vladimir Putin es malo. ¿Quién lo dice? ¿La BBC? ¿La CNN? ¿Empresas estatales de medios de comunicación que pertenecen a países de derecha? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el bueno? ¿Quién dice la verdad? Ujú. ¿Puedo anticiparme a la verdad? ¿Puedo crear verdades? Sí, tú te vas a dar cuenta que puedes crear verdades también. El efecto Pigmalión o la falacia de la profecía autocumplida. Pueden crear verdades. Ya lo vas a ver también tú cuando hablemos de teorías de la verdad. Súper chévere. Aprendizaje 2. Ahí vamos a ver sobre todo el aprendizaje académico, mi querido amigo. Académico. O sea, lo que tú estás haciendo ahora. Planificar, evaluar y controlar tu aprendizaje. Utilizar herramientas metacognitivas. Hábitos de estudio. Mapas conceptuales. Simulacros. Preguntas, bancos de preguntas. ¿Qué cosa me sirve para aprender? Ahora vamos a hablar un poco de eso en la semana 12. Y nos vamos a ir en filosofía de nuevo a lo que es nociología. El problema del conocimiento en torno a la posibilidad. ¿Se puede conocer? Claro. ¿Tú puedes conocer todo? No sé. Yo soy hombre. ¿Yo sé lo que es ser una mujer? No. ¿Por qué? No sé. Tendría que ser mujer. Entonces, ¿cuánto conoces? No sé. Vamos a eso, la posibilidad del conocimiento, el origen y la esencia. ¿Cómo se conoce?
¿Con los sentidos o con la razón? Ahí está esta dualidad y este enfrentamiento de la filosofía moderna. Semana 13, desarrollo humano. Ahí vamos a hablar sobre los cambios que hay en la vida de la persona, pero ahí vamos a hablar hasta la infancia. Yo creo que nos vamos a quedar hasta el nacimiento, porque siempre lo divido hasta el nacimiento, porque hay muchos cambios antes. Son bacanes de hablar. Y en filosofía nos vamos a ir a epistemología. ¿Cómo se clasifican las ciencias? Es lo mismo la lógica que la sociología. ¿Es lo mismo la matemática pura que la psicología? No. Diferentes tipos de ciencias, cómo se clasifican, cuál es el método científico. Todos los conocimientos, de todos los conocimientos, la ciencia es el mejor y no lo sé. Tú sabes que en nuestro país hay guías espirituales llamados chamanes. Ellos saben cosas que yo no sé. Ellos pueden solucionar problemas que de repente un médico no puede solucionar. El médico, el psicólogo se basan en el método científico. El chamán quizá no. El psicólogo tiene 150 años de conocimiento. El chamán quizá tenga más de 2000. Entonces, hay que ser muy, vamos a decirlo así, humildes y respetar también cosas que de repente no sabemos. Hay cosas que hoy la ciencia ya pudo demostrar. Muchos métodos orientales como la meditación hoy se utilizan acá en Occidente porque ya se demostró científicamente, gracias a que ya hay las herramientas y se sabe que es verdad. Profe, ¿el yoga es bueno? Sí, es bueno, ya se demostró científicamente. Pero eso ellos ya sabían, en otras partes del mundo ya sabían que era bueno, desde antes que la ciencia lo pudiera verificar. Entonces, mucha humildad y entender que el camino científico es un camino. Y de eso habla la epistemología. ¿No ve? La semana 15 vamos a hablar de búsqueda de la identidad. ¿Quién eres tú? ¿Por qué eres así? ¿Te quieres? ¿Mucho, poco, nada? ¿Te miras al espejo y te odias? ¿Quieres llegar a la adultez rápidamente para operarte una parte de tu cuerpo? ¿No soportas verte en el espejo? ¿Evitas las fotos? Ya vamos a ver. La autoestima, la imagen corporal, la apariencia física, los trastornos de la imagen corporal. Como mucho, como poco, mucho ejercicio. Y en filosofía nos vamos a ir a la estética. Ah, tremendo tema. Se va a ver en dos clases. Pero primero, ¿qué es la actitud estética? La contemplación. ¿Qué filósofos nos han hablado sobre lo estético? Seguramente nos vamos a ir hasta Platón. ¿Qué es la belleza? ¿Cuándo te das cuenta que un rostro es hermoso? ¿Cómo una persona es hermosa? ¿Por la simetría de su rostro? ¿Por las proporciones? Vamos a ver qué es un juicio estético. En la semana 16, ya acercándonos al final de nuestra vida, bueno, al final de la vida académica, mejor dicho, búsqueda de la identidad 2. Acá vamos a hablar acerca de el proyecto de vida, la vocación. ¿Por qué estudias la carrera que te has propuesto estudiar? ¿Para ayudar al Perú? ¿Para salvar el medio ambiente? ¿Para dejar en alto el nombre de tu familia? ¿Para ser famoso o para hacer mucho dinero? Tú lo sabrás. Pero vamos a ver en qué se sustenta tu vocación. Y otras cositas más, como en los estilos de vida saludable. Esto está dentro de la búsqueda de identidad 2. En la semana 16 vamos a ir a los movimientos del arte. Profe, el expresionismo. Profe, el surrealismo. Que está mal dicho, debería decirse suprarrealismo, pero bueno, tú sabes cómo es la gente. Profe, ya. Vamos a ver movimientos el dadaísmo. Bueno, no creo que veamos el dadaísmo, ¿no? Pero vamos a ver algunas cosas, ¿no? Todas esas cosas. El arte pop, ¿no? Andy Warhol.
ese que hizo la lengua y la boca del logo de los Rolling Stones, el arte pop. Una cosa es lo que hacían los artistas en el Renacimiento y otra cosa es lo que hacen los artistas ahora, ¿viste, no? Escuchen, el Renacimiento era muy valioso el hiperrealismo, ¿no? Hacer de cada imagen casi una fotografía, ¿no? Pero ahora es diferente la apreciación estética, ¿no? A nivel del arte. Es interesante también, porque hay gente que está en contra de que todo tenga que ser perfecto, el esteticismo. ¿Por qué surge el punk rock como movimiento musical y contracultural en el mundo? ¿Para renegar de la música clásica? ¿Para renegar de valores estéticos y éticos caducos que no sirven para nada? ¿O que sirvieron para poco? ¿O que simplemente ya terminaron y demostraron su inoperancia? Vamos a hablar un poco de arte, cultura y sociedad. Súper interesante. 17. Ay, ay, ay. La sexualidad humana. Vamos a hablar de la sexualidad humana. Y aquí vamos a volver un poco a lo que es el sexo y el género también. Profe, yo soy trisexual no binario. Bueno, ese es tu rollo. San Marcos no te va a preguntar, digamos, cuando hablemos de identidad sexual o de orientación, estas nuevas nomenclaturas. Así que tranquilo. Ah, ya, profe, menos mal, porque yo todavía no sé ni qué soy. No te preocupes. No te va a preguntar San Marcos eso. Ah, ya, profesor. Pero sí se va a hablar un poco de qué es la sexualidad humana y cómo se vive la sexualidad orientada hacia un bienestar integral. Semana 17. Pero San Marcos pregunta sobre la sexualidad y hoy vamos a ver una pregunta de examen de admisión para la Facultad de Medicina vinculada a sexualidad humana. En la semana 17 también en filosofía vamos a ver la teoría de la argumentación, comprensión de la teoría de la argumentación y la contraargumentación también. Vamos a ver algunos filósofos vinculados a ello, vamos a ver diferentes propuestas. Y se nos acaba la vida. Semana 18. Es una locura. Personalidad, olvídate. Es un tema como para cerrar, pero súper amplio. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo es? ¿Qué es la personalidad? Uf, y las distintas propuestas teóricas. Sobre todo vamos a poner atención a la de Freud, ¿no? Y a San Marcos también le gusta mucho, pero vamos a ver las distintas de todos los enfoques, ¿no? Es una clase, un tema amplio. Y en filosofía vamos a las falacias y las falacias más notables, ¿no? Hay gente que cuando te busca desacreditar, no ataca tu argumento, sino te ataca a ti, ¿no? Cállate, oye, si tú eres un cachudo. Dios mío, pero ¿qué tiene que ver con lo que yo estoy exponiendo? Falacia ad hominem, ¿no? Estás desacreditando a una persona. Muy bien, mírenlo. Oye, Miguel y Calexia, ustedes están un paso adelante, ¿eh? Falacia ad hominem. Y si yo digo de repente, no, pero señora, usted lo que ha cometido puede ser considerado un delito. No, pero lo que pasa es que yo soy muy pobre. Tengo dos hijos que mantener, por favor. Señora, pero no hay nada que justifique. Así que ad misericordium, Santa Madre de Dios. Te he dicho que tienes que hacer lo que te he dicho, si no te meto un puñete. Ad baculum. Hay falacias que son muy notables, ¿no? Hay más también, hay un montón. Realmente hay un montón, ¿ah? Pero vamos a ver las principales, nomás. Sin gobiernos, y en tu clase de filosofía vas a disfrutar de muchas también. Interesante, ¿no? En derecho se trabaja mucho también con esta de las falacias, ¿no? Los abogados utilizan mucho las falacias para defenderse y para atacar, ¿no? Ese es otro tema. Ahora vamos a meternos sabrosamente a algunas preguntitas de medicina, porque lo prometido es deuda. Para eso voy a dejar de presentar esto y vamos a presentar algo también sabroso. Vamos con la medicina de ley. Uy, qué buena. Lo prometido es deuda. Y para que el tiempo
Ajá. Por favor, muchachos, muchachas y muchaches, confírmenme si se ve el examen de medicina que estoy compartiendo. A ver qué dice mi gente. Muy bien, sí se ve. Entonces comenzamos de ley, de una vez ya. Miren, para que vean qué sencillo estuvo el examen, dice, uno, cuando Carlos era niño, escuchaba a su padre decir que el brócoli era un árbol pequeño y su madre complementaba la idea señalando que era muy bueno para la salud. Esta parece la historia de mi vida. En el colegio le enseñaron la importancia de proteger a los árboles. Al pasar los años, Carlos ha desarrollado un fuerte sentimiento de protección por los árboles. Del desarrollo de la actitud positiva de Carlos hacia los árboles, se puede deducir que es una actitud, vamos a ver, A, ¿qué dice A? Tiene un origen involuntario, es estable y se expresa en el comportamiento. ¿Ok? B, es aprendida, es relativamente estable y se expresa en lo que se dice y hace. C, es adquirida, es inestable en el tiempo y tiene una fuerte carga emocional. D, se origina en el ámbito familiar, es inestable, es emotiva y altamente motivador. Y la E es instintiva, natural, relativamente estable y a la vez cultural y motivador. Respiren, pues, denle una releída 30 segundos. ¿Cuál creen que es la clave de esta pregunta que ha sido examen de admisión de medicina? Veo que van apareciendo las respuestas. A ver, somos varios. Me dicen la B. Vamos a ver qué dice la B. Del desarrollo de la actitud positiva de Carlos hacia los árboles. O sea, vamos a hablar de la actitud positiva de Carlos, o sea, no de toda la actitud del mundo. No te dicen qué es una actitud, te dicen de la de Carlos. Del desarrollo de la actitud positiva de Carlos hacia los árboles, que sí, tiene una actitud positiva, de hecho, se puede deducir que una actitud, ya, entonces ahí nos dicen ya, pero entonces, ¿qué es una actitud? Es aprendida, sí. Es relativamente estable, sí. Y se expresa en lo que se dice y se hace. Mis queridos alumnos, bienvenidos a San Marcos. Hubieran ingresado, creo. Esa es la respuesta, la B. ¿Vieron qué fácil estuvo? ¿Puedes creer que esa fue pregunta de examen? Claro que, profe, la actitud es positiva o negativa porque se aprende. Pregunta, ¿alguien nace racista? No, la gente no nace racista. Uno aprende a ser racista porque su papá o su mamá le enseñan a ser racista. Las actitudes se adquieren, se aprenden, permanecen a lo largo del tiempo. ¿Son relativamente estables? Sí, porque seguramente si tú eres racista hoy, serás racista mañana. Profesor, ¿puedo aprender a dejar de ser racista? Sí, te va a costar, pero puedes aprender a dejar de serlo. Pero uno cambia con los años, no con las horas. Es relativamente estable toda actitud. Si hay alguna persona aquí, por ejemplo, que esté a favor del aborto, probablemente siga pensando así durante un tiempo y de repente cambie con los años, pero con los años. Y se expresa en lo que dice y hace, claro. Yo puedo darme cuenta quién es racista por cómo habla de las personas diferentes a él y por lo que hace, por los gestos. O sea, la B es la respuesta correcta, muchachos. Muy bien. ¿Les parece que estuvo difícil? A ver, tuvimos que hacer... No, a mí me parece que esta pregunta, esta respuesta caía de maduro. Fácil, ¿verdad? Por eso les digo, este examen de medicina estaba sencillo. Ajá. ¿Qué les dije yo, muchachos, de Piaget? Ustedes y yo vimos ahora a las 3:10 preguntas de otra área y vinieron dos de Piaget. Y vean acá para medicina, otro examen más Piaget. Por favor, ya no tengo que demostrártelo más.
Enamórate de Piaget, búscalo a Piaget, aprende de Piaget. ¿Por qué? Va a venir en el examen que sigue, sí o sí va a venir Piaget, sí o sí. Ya vamos a leer la pregunta. Mariana es una niña de 8 años y tiene un hermano mayor llamado Luis. Cuando se le pregunta quién es Luis, ella responde, mi hermano. Asimismo, cuando se le pregunta quién es la hermana de Luis, ella responde con facilidad, yo. De acuerdo con la teoría de Jean Piaget, Mariana está en la etapa del desarrollo cognitivo denominada, hay un espacio ahí, que describe en su respuesta a la operación mental denominada, ¿cuál es la clave, mis queridos alumnos? 20 segundos, ya 30 ya. Tiempo suficiente. A ver, ¿cuántos han respondido? Uno, dos. ¿Y el resto? Bueno, no se preocupen, chicos. De repente esto no lo sabían. Profe, sí lo sé, pero no quiero responder. Ah, no, eso sí que no. Pues está fácil. Vamos a ver. ¿Por qué te digo que está fácil? Porque nuestro amigo Piaget circunscribe el desarrollo intelectual a ciertas edades. Ahí por ahí, alguien me dice, por ejemplo, la A. Ya. Vamos a olvidarnos un poco de las edades. Y te voy a explicar qué es lo que está haciendo esa niña. Esa niña está entendiendo un fenómeno que se llama reversibilidad. ¿Qué significa reversibilidad? Reversibilidad es que una persona puede entender que así como yo puedo ir de A, mírame en el video, mírame en la cámara, una persona puede entender que se puede ir de A hacia B como de B hacia A. Mira, si yo te digo que 2 más 4 es 6, entonces tú sabes que 6 menos 4 es 2. Eso se llama reversibilidad. Si yo te digo, vamos a contar del 1 al 4, 1, 2, 3, 4, y yo te digo, hazlo al revés, 4, 3, 2, 1. Eso es reversibilidad. O sea, darle la vuelta al polo. Reversible. Eso es lo que está haciendo esta niña. ¿Por qué? Porque el papá o la persona le dice, ya, ¿quién es este chico? Es mi hermano. O sea, ella sabe que ella es la hermana de Luis. Por eso le dicen, ¿y quién es la hermana de Luis? Ella sabe, si él es mi hermano, yo soy su hermana. Eso es reversible. Y este logro mental, Piaget decía que se consigue en la etapa de las operaciones concretas. ¿Cuál es la clave? Muy bien. La letra C. Profesor, nadie marcó la C, es cierto. Nadie sabía, pero no hay problema. ¿Por qué? Porque esto tú lo vas a poder resolver cuando termine el ciclo. O sea, si esta pregunta venía cuando terminaba el ciclo, tú lo ibas a recontra resolver. Pero ¿por qué no la resolviste ahora? Porque no lo hemos visto. Pero ya quiero que te veas, quiero que te vayas dando cuenta. Esta pregunta es súper fácil porque este tema de reversibilidad yo te lo iba a recontra enseñar en la clase. Profe, ¿en serio? Se recontra en serio. Y hay un ejemplo muy bonito de lo que es irreversibilidad. O sea, irreversibilidad es una persona, obviamente, que todavía no es reversible. Y mira este caso, ¿ah? Imagínate que hay dos niños de 3 y 4 años, ¿ya? Que son hermanitos, 3 y 4 años. Y a la niña de 3 le preguntan, está al costado de su hermana, oye, ¿tú tienes hermana? Y dice, sí, aquí está, ella es mi hermana. Y le pregunto yo, ¿y tu hermana
¿Tiene hermana? No tiene. Ahí te das cuenta que esa niña es irreversible. Tú dices, oye, pero qué tonta esa niña. Pues obviamente, si yo le pregunto si tu hermana tiene hermana, ni claro que yo soy la hermana de mi hermana. Tú, porque tú ya tienes reversibilidad, pues, mi querido amigo. Pero aunque no lo creas, los niños no tienen reversibilidad. Tú le dices al niño, dime los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ya, ahora dímelo de domingo a lunes. No hay reversibilidad. Pero tú sí puedes, ¿verdad? Tú sí me puedes decir domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes, porque tú tienes reversibilidad. Otra gran pista, mira, para que veas, otra gran pista que te pudo haber ayudado a llegar a la respuesta es la edad de Mariana. ¿Qué edad tiene Mariana? 8. Tú y yo, cuando veamos a Piaget en la semana 8, que ya me prometiste que no ibas a faltar, te vas a dar cuenta que Piaget dijo que del nacimiento a los 2 años es la etapa sensorio-motriz. De los 2 a los 7, la etapa preoperacional. Y de los 7 a los 11, la etapa de las operaciones concretas o lógico-concretas. Entonces, otra pista para saber qué era, por ejemplo, la C, era la edad. Ah, claro, tiene 8 años, está entre 7 y 11 concretas. Y ya solamente te quedaba o la C o la E. Ya vamos a ver que seriación es otra cosa. Clasificación es otra cosa. ¿Me entiendes? Entonces, una pregunta muy sabrosa y que nos vuelve a demostrar que San Marcos vive enamorado de Jean Piaget. Es cierto, no todos los años son los mismos constructores los que realizan o crean las preguntas de examen de admisión, pero hay tendencias y Piaget está más vigente que nunca en San Marcos. La verdad que sí. Buena pregunta. A mí no me parecía tan difícil. Bueno, es cierto. Yo vi que ustedes, ninguno me dio la clave, pero esto es algo que vamos a ver, ¿no? Porque ya te di una pista, ya nos adelantamos al tema. Ahora vamos, con la 3, que es una pregunta que a mí me gusta llamar de sentido común. Vea, o sea, ¿qué significa? Que si una persona no ha estudiado psicología, yo creería que igual llegaría mm, a la respuesta de esta pregunta. Vamos a ver. Sentido común. Acuérdate de tener sentido común. 3 dice, en una conferencia en torno a la crianza y la acción participativa de los padres para fomentar el buen desarrollo de sus hijos, algunos padres hicieron evidente su preocupación sobre los efectos de la ausencia del gateo en el desarrollo físico o intelectual de los infantes. Determine el o los enunciados correctos respecto al gateo. ¿Sabes lo que es gatear, no? Gatear es cuando el bebé, tú sabes lo que es gatear, ¿no? Se comporta como un gato, pues, ¿no? Como cuatro patitas, ¿no? Y avanza, ya. Los padres están preocupados sobre qué. ¿Qué pasaría si un bebé no gatea y qué efectos tendría en su desarrollo físico o intelectual? Interesante. Vamos a ver qué enunciados pueden ser aquí correctos. Uno dice, genera conexiones neuronales entre el sistema nervioso central y periférico necesarios para la estabilidad emocional. Ya, emocional. Ya. Dos, genera gran sensación de placer y se espera que practique durante los primeros 18 meses de edad. Miren, te acepto que la uno pueda ser, ya, pero la 2 es la 2 se han esmerado en que sea un disparate. Se han esmerado. Esto sí, ya les doy una pista, es de lo más falso que vi en mi vida. ¿Cómo rayos va a ser esto? Primero que los primeros meses de vida el bebé no gatea. De los primeros 18, los primeros 6 no gatea. El bebé gatea seguramente a partir del sexto mes. Los primeros, o sea, esto ya. Por eso digo, esto es demasiado fácil ya. Yo descarto la número 2 y se va la C, se va la D. Ya. ¿Qué hice con la 3?
Es un impulsor del cambio físico en los niños que favorece las habilidades necesarias para la lectoescritura. Para la lectoescritura. Gatear me ayuda a leer. Ya. Vamos con la 4. Es parte de los cambios físicos y facilita el desarrollo de habilidades sensoriales, motoras y espaciales. Reléanlo y díganme cuál creen que es la clave. Ahí veo que, bueno, Tatiana, Miguel, Deina han respondido lo mismo, la E. Fácil, ¿no? La respuesta es la E. Ahora, seamos muy sinceros. ¿Tú crees que uno necesita pasar por 18 semanas de aprendizaje en psicología para darse cuenta cuál es la clave acá? ¿Sí o no que no? Esto es intuitivo. ¿Qué tiene que ver el gateo con mi estabilidad emocional? Muy poco, muy poco. ¿Cómo va a ser que el gateo, gran sensación de placer? Bueno, puede ser, pero los primeros 18 meses, nada que ver, falso. Habilidades para la lectoescritura, ¿en qué me ayuda a leer el gateo? Nada, falso. La 4 es obviamente verdad. La respuesta es la E. Muchachos, seamos justos. ¿Ustedes piensan que esta pregunta reviste una dificultad como para que uno diga qué miedo postular a medicina? Y la verdad que no. Vieron que hasta ahora, bueno, la pregunta 2 sí había que conocer un tema, pero es un tema que, pero la número 1 que vimos sobre las actitudes que son aprendidas y la número 3, si ustedes se sientan tranquilos en un examen a leerlo, esto lo resuelven ustedes. Por eso es muy importante que uno esté tranquilo. Porque si uno viene nervioso y dice, a ver, ¿de qué habla la pregunta? Desarrollo, gateo, intelectual. No, esta pregunta es más sencilla no puede ser. Más sencilla no puede ser. La 4, ustedes me van a decir su nivel de complejidad. Pero la 3 ya sabemos que es la E. Felicito a todos los que han participado. Vamos con la 4. Considerando la escalera de la autoestima que planteó Mauro Rodríguez, eso lo vamos a ver en la semana 15, creo, en búsqueda de la identidad. Considerando la escalera de la autoestima de Mauro Rodríguez, la persona tiene una autoestima buena o saludable si cumple con los siguientes componentes. En este orden, ¿ah? Autoconocimiento, autoconcepto, autoevaluación, autoaceptación, autorrespeto y finalmente autoestima. Por eso es una escalera, ¿no? Hay que avanzar. Relacione los siguientes componentes de la construcción de la autoestima con los ejemplos correspondientes. A la izquierda tenemos autorrespeto, autoaceptación, autoconcepto y autoconocimiento. Y van acá algunas claves, perdón, algunos componentes, ¿no? Ejemplificados. La A dice, Marcos se define, ya esta palabra define, a mí ya me indica cuál es el número en romano que va con la A. Marcos se define como una persona que tiene habilidades en matemáticas con capacidad para seguir aprendiendo. Marcos dice, yo soy este. Federico expresa sus sentimientos y emociones sin hacerse daño y sin dejar que lo humillen o lo lastimen. Más fácil no puede ser.
Lucas reconoce sus valores, sus necesidades, habilidades y limitaciones, por lo que puede decir cómo piensa, siente y actúa. Y la última, la D, dice, Miguel se describe en función de sus acciones y actitudes buenas y malas, sin ponerse restricciones ni condiciones. A ver, muchachos, vamos a ver, ¿cuál es la clave? No, 20 segundos más que suficiente, creería yo. Pi, 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 pi. A ver, Deina, Miguel. A ver, la respuesta la vamos a encontrar. Cuando alguien dice que se define, estamos hablando de autoconcepto. Si alguien dice yo soy un tonto, está hablando de su autoconcepto. ¿Ok? Federico expresa sus emociones sin hacerse daño. O sea, Federico se respeta, tiene autorrespeto. Y no dejo que me falten el respeto. Esto es autorrespeto. Lo de la B es obviamente autorrespeto. Lucas reconoce sus valores. Esto es gracias al proceso de qué? Autoconocimiento. Conócete a ti mismo, decía el gran Sócrates de Atenas. Autoconoce. Y bueno, obviamente cae de Maduro la letra D. Miguel se describe en función sin ponerse, o sea, sin ponerse restricciones ni condiciones, o sea, se acepta a sí mismo, o sea, autoaceptación, o sea, la D es 2 en romano. ¿Cuál es la clave? La letra D de deudas. Seamos honestos, chicos. Si leemos este ítem con calma, ¿ustedes creen realmente que hay mucho misterio acá? No. Pregunta de examen de admisión de San Marcos para la carrera de medicina. O sea, hasta ahora lo que me han respondido Miguel, Deina, no sé, Tatiana, ya estarían estudiando medicina. Bueno, hay otros cursos, pero ¿vieron qué fácil es? Cuando uno ve un examen así de tranquilo, vamos con las 5 a ver qué nos trae San Marcos y sus exámenes para psicología. 5 dice así. En la terapia psicológica, una joven recuerda lo complicado que le fue establecer un vínculo afectivo duradero. Era de las chicas que cambiaba de pareja, no le gustaba estar sola y, en muchas ocasiones, experimentó desinterés por el sentir del otro. Sus relaciones eran transitorias y desprovistas de cuidados. Se centraba en lo que ella quería obtener o satisfacer sin mayores compromisos y ligaduras afectivas. En este relato encontramos un patrón frecuente en las generaciones juveniles actuales, agarrando carnes, las que deben recibir orientación y asesoría en, ¿qué dice la A? Los problemas causados por el libertinaje sin dar importancia a la calidad de las relaciones. B. Los efectos ocasionados por la relajación de lo moral y falta de creencias espirituales. 3. Sexualidad responsable, autónoma, honesta, con respeto, protección y libertad. 4. Las conductas autolesivas, tanto corporales como afectivas, y el desenfreno sexual. 5. Los factores de desintegraciones familiares con índices de violencia y de conflictos sociales.
A ver, unos segunditos como para que le den una relectura. ¿Cuál creen que es la clave? Ajá, ya va apareciendo una que otra opción. Vamos a ver. Veo un par de respuestas diferentes. Vamos a ver. Vieron que el tema de sexualidad también está presente. La clave es la letra C de corazón, la sexualidad. ¿Por qué? Claro, aquí lo que le está pasando a esta muchacha es temas vinculados a la sexualidad, el cambio de pareja, el tema de que no le gusta estar sola hace que busque constantemente pareja. Experimentó desinterés por el sentir del otro. Eso es ir en contra de las características de la sexualidad responsable que vamos a ver en esa clase. Características de la sexualidad responsable. Sus relaciones eran transitorias y desprovistas de cuidado. Me imagino específicamente a qué tipo de cuidado se refiere. Se centraba en lo que ella quería obtener o satisfacer sin mayores compromisos y ligaduras, o sea, algo de promiscuidad quizá. Es cierto. ¿Y por qué no también algo de libertinaje quizá? Y acá te dicen que eso tiene que ver mucho con las generaciones juveniles actuales. Puede ser. La respuesta es la C. ¿Por qué no sería la A? Porque dice, ¿no? En este caso encontramos un factor frecuente en las generaciones juveniles actuales, las que deben recibir orientación o asesoría en los problemas causados por el libertinaje son muy específicos. O sea, vamos a ver nosotros lo que es salud sexual y salud reproductiva. La salud sexual es mucho más amplia que solo tener sexo con otra persona. Es un tema mucho más complejo, que habla sobre responsabilidad, independencia, actuar de manera libre, honesta, con respeto, con autorrespeto, con protección, con libertad. Esto es más amplio, esta es la respuesta. La A es muy específica, y va a algo muy particular, mejor dicho. Y aparte de la A hay algo que no me convence, dice, ¿no? Las que deben recibir orientación y asesoría en los problemas causados por el libertinaje sin dar importancia a la calidad de las relaciones. No sé si se refiere a que hay que dar charlas u orientación al tema del libertinaje y a los problemas, pero no hay que dar importancia a la calidad de las relaciones. Entonces, si se refiere a que no hay que dar en la charla no hay que dar importancia a la calidad de las relaciones, pues obviamente sería completamente falsa la respuesta, ¿no? No sé si se está entendiendo así. En todo caso, la mejor respuesta es la C, mucho más completa. Se ha visto mucho más generosa en los temas que esta muchacha, porque son varios temas, ¿no? Compromiso, libertad, honestidad, responsabilidad, que ella, digamos que no tiene. Y acá te lo ponen en la C. Sí, la C es más completa, ¿ok? Vamos a ir ahora con la 6. La 6 es una pregunta que sí exige conocer un poquito más de psicología. Vamos a leerla con calma y llegar a la respuesta, descifrar. 6. El contenido de la memoria sensorial es parecido a las sensaciones producidas por el estímulo original. Así, el registro sensorial codifica brevemente las sensaciones visuales como imágenes, así como fotografías, y las sensaciones auditivas como patrones sonoros similares a ecos. Es posible que los otros sentidos tengan sus propios códigos. Así,
durante más o menos un segundo, una gran cantidad de datos de la experiencia sensorial permanece intacta. En ese momento tenemos la oportunidad de seleccionar y organizar la información para un procesamiento posterior, tomado de Woolfolk, de Psicología Educativa de la editorial Pearson. Entonces dice, de acuerdo con el texto, indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones referidas a la memoria sensorial. 1. Permite la activación de los procesos mentales, en especial la atención y la percepción. ¿Mm? Ahí va. 2. Deja de lado la codificación en el registro sensorial de eventos o estímulos visuales. Deja de lado. Ya. 3. Activa a la memoria de corto plazo con los datos que provienen del contexto social. Ya. Y 4. Se caracteriza porque se puede retener solamente por breves 15 segundos. ¿Cuál es la clave, Misque? Bueno, 30. Esta sí te puedo entender que hay que releerla. Un minuto. Voy a aprovechar 20 segundos, traigo un vaso de agua. Una relectura, denle. Veamos. Por ahí hay una respuesta de parte de Deina. Profe, esta pregunta sí está un poquito más. Esta pregunta sí es una pregunta tipo examen de admisión, vamos a decir así, un poquito más compleja. Las demás me parece que estaban generosas en puntaje. Deina me dice la A, Miguel me dice la A. ¿Hay alguna otra persona? ¿Algún otra, algún otro educando, algún otro alumno? Veo que somos más de 15, 14, no sé. Veo participar ahí a dos. Tati, ¿qué dices? No se rindan, ¿eh? Ya quemé, dice Tatiana. Ya quemé. Ya, bueno, si ya te quemaste, habría que ver entonces cuál es la clave. A ver, dice, de acuerdo con el texto, indíquelo de verdad. Y de acuerdo a lo que hemos leído de la memoria sensorial, ¿no? Permite la activación de los procesos mentales, en especial de la atención y la percepción, totalmente verdadero. Verdadero.
Después de la sensación viene la atención y la percepción. Imagínate que tú estás caminando ahora en la noche a tu cocina y ves una pequeña mancha negra en la baldosa blanca. Así estás caminando, mirando hacia arriba, pero con el rabillo del ojo parece que se capta algo oscuro. Automáticamente se activa la atención. ¿Qué es eso? Y la percepción. Una cucaracha, o sea, estás interpretando. O sea, la sensación es la pequeña captación de ese estímulo de diferente color en ese puede hacerte pensar que es una cucaracha. Estás interpretando y te hace dirigir tu atención a ella. Sí, se activa la atención y la percepción gracias a la memoria sensorial, sin duda. Esto es verdadero, totalmente verdadero, ¿no? Y ejemplos hay un montón. Ahora, dos, deja de lado la codificación en el registro sensorial de eventos o estímulos visuales. Esto es falso. O sea, intencionalmente lo han puesto así. ¿Por qué? ¿Por qué la memoria sensorial deja de lado la interpretación a futuro de lo que es lo visual? Es más, en la segunda línea dice, así el registro sensorial codifica brevemente. Entonces, ¿cómo se va a dejar de lado? Esta parte se falsea, por así decirlo, literalmente. El registro sensorial da paso a la codificación, pero entonces no deja de lado la codificación de eventos o estímulos visuales, no, tienden a codificar. Esto no te preocupes, también lo vamos a ver en la clase de memoria que vamos a tener en la semana, creo que les dije semanas 5 o 6. ¿Ok? Ahí vamos a ver todo lo que es memoria. Que les dije que es un tema amplio. Esta pregunta tiene que ver. Vamos con la número 3. Tenemos uno verdadero y dos falsos. Profe, ya está, ya. Nos quedan solo dos claves. La A de amor o la E de enamorado. Todas las demás ya se fueron, sí. No, la A de amor, sí. La A de amor o la E de enamorado. Dice la 3. Activa a la memoria de corto plazo con los datos que provienen del contexto social. Claro, claro. No sé si se logra escuchar la música que yo puedo poner, pero vamos a hacer un intento. Vamos a hacer, ya no- tú me dices si se escucha. ¿Se escucha? Ya entendí. Sí, es más, la página me dice, si quieres ponerme... Claro, no se escuchó, está bien, lo lamento. Era una canción, pero es una canción muy conocida en la actualidad, que sucede algo. Cuando uno escucha los dos primeros acordes de esa canción, automáticamente sabes qué canción es. Entonces, la, el estímulo automáticamente activa diferentes tipos de memoria. Y yo pues decir, ah, ya sé cuál es esta canción. De repente no me acuerdo toda la letra, pero si la voy escuchando se va activando y puedo cantar la letra, me voy acordando. ¿Por qué? Porque activa otros almacenes como el de corto plazo. ¿Y de dónde viene? Del estímulo que estoy captando. ¿Y de dónde viene ese estímulo? Del contexto social. Pues. Escucho esa primera nota, ¡uy, esa canción me encanta! Activa otros niveles de memoria. Entonces la memoria sensorial logra activar otros niveles. Esto es verdadero. Tenemos verdadero, falso, verdadero. Ya hasta aquí ya apareció la clave, ¿verdad? Sería la letra A. Esa es la clave. Pero vamos a ver qué nos dice la 4. Y les digo algo, la 4 era la más fácil de todas. La 4 nos dice que la memoria sensorial se caracteriza porque se puede retener solamente por breves 15 segundos. Por Dios,
Esto era recontrafalso. Miren lo que dice en la cuarta línea. Dice así, así, durante más o menos un segundo, una gran cantidad de datos de la experiencia. Mis queridos alumnos, la memoria sensorial máximo dura un segundo, o sea, es una cosa así nomás. La memoria sensorial es limitadísima, menos de un segundo. Y acá dice 15 segundos. 15 segundos será la memoria de corto plazo, pero la memoria sensorial es un segundo. O sea, esto era recontra falso. Es más, si hubieras comenzado a ver la pregunta desde el número 4, ya hubieras eliminado la letra B de bullying, la D de deudas. O sea, ya hubieras podido ir eliminando. La respuesta correcta es la A, recontra falso. Esta pregunta, mi querido alumno, sí es un poquito más, ¿cómo decirlo? Sí es un poquito más elaborada, por así decirlo. Pero si damos un recuento de las anteriores, la uno salía que era la letra B. Las actitudes son aprendidas, relativamente estable, fácil. La 2 teníamos que saber qué era reversibilidad. Una vez que hubiéramos sabido qué era reversibilidad, salía. Esta no es tan complicada. La 3 la hicieron con facilidad. La 4 también la pudieron hacer varios, porque se relacionan las definiciones con lo que significa cada uno. La 5 también, casi todos, ¿no? Sexualidad responsable. Y la 6 esta era la complicada, pero a pesar de ello, las dos personas que contestaron, contestaron bien. Verdadero o falso, verdadero o falso. ¿Puedes creer que esto fue un examen de psicología para medicina humana? Tranquilamente de las 6 pudieron haber hecho 5, en todo caso 4, pero 5, que son 100 puntazos. 100 puntazos. El examen de medicina humana no se caracteriza porque sea necesariamente difícil. Se caracteriza porque simplemente tiene otras preguntas. Nada más. No se hace para ser más difícil el examen. El examen de medicina humana se hace simplemente para que sea diferente y evitar situaciones de plagio y demás. Nada más. Me imagino que la mayoría de aquí va a ir específicamente al área D y E, pero por ahí vi que, que había alguien del A, de C. Búsquense los exámenes de las distintas áreas y resuélvanlo. Búsquense el examen de admisión de diciembre y resuélvanlo. Bueno, los exámenes de admisión de diciembre y noviembre. Búsquense el simulacro que dio la OCA días antes del examen de admisión ahora de marzo y resuélvanlo. Acostúmbrense a las preguntas tipo DECO. Acostúmbrense a ver casos, interpretar, inferir y deducir. Olvídense de preguntas memorísticas y puntuales porque San Marcos ya no apunta a eso. Acostúmbrense a que en filosofía ya vienen textos. Acostúmbrense que filosofía y habilidad verbal están de la mano y habilidad verbal muchas veces trabaja con comprensión de textos que son filosóficos. Acostúmbrense a leer, acostúmbrense a practicar, muchachos. Ustedes ya tienen todo el temario, ya saben que todas las clases son importantes. Les dije específicamente que no falten en la 8, pero todas las clases son importantes. Nosotros nos vamos a ver los días jueves para ver lo que es psicología y después continuar con psicofilo para la última hora. Si durante la clase de las 3 vemos todo el tema teórico, podemos utilizar la parte de psicofilo para meternos de lleno en las preguntas. Y también de repente preguntas de filo. ¿Ok? Aunque vamos a tener un material específico de psicofilo también para desarrollar. Siendo las 9:30, les mando un fuerte abrazo, queridos alumnos. Creo que tienen una clase o un pequeño break. Utilicen su pequeño break para hidratarse, mojarse la cara y ya nos estamos viendo la próxima semana. Un fuerte abrazo, queridos alumnos. Pórtense bien y ya nos estamos viendo. Chau, chau. Chao, Deina.